Los famosos modos musicales, ¿son griegos o no son griegos? ¿Son escalas para improvisar? ¿Son figuritas para tocar la guitarra? ¿Hay música modal? ¿Realmente existe eso, la música modal o tonal? ¿Realmente sirven los modos? ¿O está todo absolutamente inflado y son un mito más? De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy en nuestro capítulo sobre los modos, donde vamos a empezar por la historia detrás de esto, sobre un poquito sobre el sistema musical griego, cómo funcionaba y qué diferencias hay con lo que después trasciende en nuestra cultura y por qué en realidad hay una confusión ahí y en realidad lo que nosotros conocemos como modos griegos no tiene mucho más de griegos que los nombres. Y después vamos a explicar cómo memorizarlos y cómo usarlos, para qué sirven, que básicamente tienen dos aplicaciones súper concretas, ¿ok? Así que vamos a lo que nos convoca. Estás en Buenas Músicas, el podcast de Creciente, que es un proyecto educativo orientado a la teoría musical y la composición, donde tenemos un montón de recursos tanto gratuitos como de pago para crear más y mejor música. Así que te invitamos a que nos visites en creciente.net. Vamos a eso. Lo primero es como grosso modo entender a qué nos referimos con modos actualmente. Yo tengo la escala de Do mayor, por ejemplo. Y si es que tomo como centro a ese Do, va a sonar como un Do mayor, ¿cierto? Que a eso le podemos llamar Do jónico en terminología modal. Mayor igual a jónico. Ahora, la mayoría de ustedes, si saben un poquito de teoría musical, que les recomiendo para poder ver esto y entenderlo, saben que si yo tomo como centro el La, ¿qué va a pasar? Al desplazar el eje hacia esa otra nota, pero usar las mismas notas, es decir, teclas blancas, en este caso, voy a obtener otro modo que llamamos modo menor. Bien, en terminología modal a esto le llamamos modo eólico, ¿ok? Al menos en la terminología modal moderna, como vamos a ver a continuación. Entonces, si uno dice, bueno, si tomo estas notas, estas 7 notas, y las enfoco, por decirlo así, con el centro en Do, y hago que ese centro suene en Do, es jónico, es mayor. Y si lo hago en La sexta nota, ¿es eólico o es menor? Perfecto, entonces probablemente hay otras 5 posibilidades, ¿no? Es decir, tomando como centro cada una de las otras notas. Ah, bien. Y ahí es donde viene claro que si yo tomo el Re, hago un dórico, por ejemplo. En este caso, y si es que tomo un Mi, hago un frigio. Que tomo un Fa, hago un lidio. No es necesario que te memorices por ahora los nombres, si es que no los conocías. Después, si es que lo hago desde Sol, es un mixolidio. Y si es que lo hago desde Si, me da un locrio, que es el más rarito. ¿Ok? Después hay mecanismos para utilizar esto en la práctica, pero ese es como el origen teórico, por decirlo así, de cómo se explican los modos. Es decir, que yo tomo como centro, como perspectiva, cada una de esas notas de la escala. ¿Ok? Entonces obtengo 7 posibilidades distintas. Las 2 más normales, el mayor y el menor, jónico y eólico, y después tengo todas estas otras posibilidades. Esa es la lógica teórica. Ahora, ¿qué pasa con los griegos? ¿Qué onda? Bueno, el sistema musical griego era radicalmente distinto en realidad. Primero, todos los nombres están cruzados. O sea, lo que los griegos conocían como, supongamos, acá tengo mis apuntes, lo que los griegos conocían como dórico es lo que nosotros conocemos como frigio. Lo que ellos conocían como hipodórico, que era una variación del dórico, nosotros lo conocemos como eólico.
Lo que para ellos era un frigio, para nosotros es un dórico. Lo que para ellos era un hipofrigio, para nosotros es el mixolidio. Lo que para ellos era un lidio, para nosotros es un jónico. Y lo que para ellos era un hipolidio, para nosotros es el lidio. Lo que para ellos era el mixolidio, para nosotros es el locrio. Entonces es muy locrio. Ajajajaja. Es muy loco esto de que está todo cruzado. ¿Por qué? Porque en la Edad Media hubo una confusión y alguien entendió mal un texto, hizo un libro que se hizo bastante famoso con esa información y quedó todo cruzado para el resto de la historia. Entonces hicieron una asociación entre los modos griegos, con estos nombres griegos que tenían sentido, y lo asociaron a los modos eclesiásticos que se venían usando, que si bien tienen algunas raíces comunes, en realidad no vienen de la misma tradición como tal. O sea, no es una línea directa, no se puede decir eso, que hay una línea directa desde el sistema musical griego hasta el sistema musical de los modos eclesiásticos. De hecho, se sabe que no es así porque, bueno, hay todo un tema ahí de historia que tiene que ver también con lo que pasa en el Renacimiento, el retorno a los valores clásicos y la recuperación de mucha bibliografía al respecto. Pero no hay una línea directa hasta donde yo sé. Y aquí tengo que hacer un pequeño disclaimer de que yo no soy experto en este tema. Pero de lo que estoy bastante seguro es de que los modos como los veían los griegos no tienen mucho que ver con los modos como lo vemos nosotros y que en realidad la asociación que se hizo, este alcance de nombres más que todo, se hizo por una confusión, ¿bien? Y fue un error. Pero un error que quedó y bueno, listo, no hay mucho más que hacer. Grandes diferencias. Primero, que igual que el sistema modal antiguo, el sistema modal de los modos gregorianos, que es lo que se usa en el canto llano, ¿cierto? En el canto gregoriano, eso sí es un sistema, o sí es el sistema modal mucho más cercano a lo que, por ejemplo, usa Miles Davis en Kind of Blue, cuando como arranca esta movida del jazz modal. Bueno, ese sistema era movible, o sea, yo digo de do a do, de re a re, pero en realidad son abstracciones, ¿cierto? De hecho, en esa época ni siquiera había un estándar de afinación y no podía haberlo. O sea, incluso en el barroco, el órgano de una ciudad podía estar afinado mucho más arriba que el de otra, entonces es una tontera pensar que eran cosas fijas. Pero sí, ya había un pensamiento en torno a la cuestión del ámbito, ¿cierto? Y los griegos, y también estaba como esta cosa ascendente, hacia arriba de alguna manera. Estaba el tema de las resoluciones que después fue decantando a medida que va avanzando el Renacimiento al sistema tonal porque se empieza a sensibilizar cada uno de los modos. Y bueno, en el sistema de los griegos todos los modos se piensan de forma descendente primero. Eso es lo primero que cambia todo. Estaba todo basado en el sistema de tetracordios. Para ellos eran muy importantes estos tetracordios y aparte había variaciones de temperamento entre ellos. Ese tetracordio podía estar tocado en su género normal, que no me acuerdo cómo se llamaba, en un género cromático, género diatónico, género cromático, eso era, y género enarmónico, donde había inclusive un cuarto de tono por ahí. Es una cosa que trasciende por mucho lo que yo conozco, pero que pueden buscar un video de Rafa Yepes que habla sobre el sistema musical griego y está súper completo, tanto que casi me abrumó de información. Pero bueno, la cosa es que era muy distinto y era pensado de manera descendente, ¿ok? Aparte de todo lo que tiene que ver con cómo pensaban la música los griegos como parte de algo mayor, no solamente, bueno, vamos a hacer música, es un arte, sino que hay otro pensamiento de por medio que nos supera totalmente porque somos otro tipo de sociedad, entonces no podemos ni siquiera concebirlo mucho. Estos también modos griegos estaban separados en 4 modos principales y 3 secundarios. Es todo un lío, en realidad, que si es que te interesa, te puedes meter. Pero la conclusión es que en realidad los modos griegos como tal, bueno, ellos ni siquiera, no estaba el concepto de modo como tal. Eran ámbitos de octava, que en realidad la palabra más cercana era la armonía. Bien. Pero a lo que iba, la moraleja del asunto es que en realidad los modos griegos como tal, el sistema musical griego no tiene mucho que ver con lo que nosotros conocemos como los modos griegos. Y yo no le diría griegos, en realidad. Tienen nombres griegos por esa confusión que les comenté, pero en realidad tiene mucho más sentido llamarlos modos gregorianos, o modos musicales simplemente, o modos eclesiásticos.
vienen un poco de ahí, de la práctica de lo que termina cantando en el canto llano, el canto gregoriano, y que después esto a través de la polifonía en el fondo da origen a la mayoría de la tradición de la música escrita que conocemos, ¿cierto? Porque desde ahí va evolucionando. Desde el órganum, del faxbordón, se van añadiendo voces, empieza a haber más contrapunto, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eso al margen de la música popular del momento, que es la gran marginada porque no hay una tradición escrita ahí. Entonces esa transmisión oral es muy fácil que se distorsione y se pierda. Por ende, no sabemos mucho de la música popular del siglo XVI, por ejemplo. Como sí sabemos un poco de la música de carácter sacro de ese tiempo. Y bueno, ahí hay mucho por qué conversar, porque también es cierto que estas sonoridades modales, pese a que se van perdiendo en la música de la práctica común y en el barroco se empieza a decantar más hacia el modo mayor y el menor, y se empieza como a, de alguna manera, condensar la música en esos dos modos, ¿cierto? El jónico y el eólico, pero expandidos, por decirlo así, con este comportamiento tonal de la sensibilización que empieza a surgir. No sabemos mucho qué pasó con la música popular, y muchos cantos folclóricos, por ejemplo, siguen patrones parecidos a la música modal o directamente son modales. Directamente usan un modo mixolidio, por ejemplo. Porque claro, o sea, esos modos eclesiásticos obviamente permeaban a toda la población también. Pero sí es cierto que desde el barroco, el clasicismo, ya no encontramos mucha música que tenga un carácter modal, sino que se va hacia lo tonal. Le empieza a partir esta dicotomía, en el fondo, entre el modo mayor y el modo menor, y se condensan todos en eso. Pasan los años, pasan varios años en realidad, llegamos a, por ejemplo, empieza a aparecer gente como Ralph Vaughan Williams, empieza a aparecer Bela Bartok, que empieza a revalorizar la música folclórica, que bueno, ahí en Rumania y Hungría ni siquiera son modos como los conocemos, sino escalas un poquito más raras en realidad, y que funcionan de otra manera. Esto también en su momento no tenía un funcionamiento pensado para lo armónico, sino que era monódico, estaba pensado desde la melodía. La armonía como tal, como pensamiento armónico, se consolida a fines del barroco y ya en el clasicismo. Ahí es donde ya está como bien instalado el concepto de acorde, etc. Pero aún así hay un pensamiento muy contrapuntístico. De hecho, estaban un poco mal vistos los compositores que como que juntaban acordes solamente, por decirlo así. Y así llegamos al siglo XX. Llegamos al renacimiento de lo modal, donde empezamos a decir, bueno, ya agotamos todas las posibilidades que nos da la tonalidad. Una de las salidas posibles era volver a estas sonoridades un poco más primitivas. Y esto va de la mano de varios compositores que usan sonoridades modales, Debussy de repente, a veces, bueno, Vaughan Williams, que ya lo mencioné, otras escalas exóticas en Bartók, por ejemplo. Hay muchos compositores que retoman estas sonoridades, pero también sucede que hay como un punto de quiebre con Kind of Blue de Miles Davis, que es uno de los primeros discos de jazz modal que podemos decir que hay, donde ya como que se empieza a consolidar esa concepción del jazz modal también en base a una respuesta al bebop y toda la cosa racional que tenía, de que hay muchos acordes, hay muchos cambios, tengo que pensar en muchas modulaciones, estoy todo el rato moviéndome de centro tonal, ¿cierto? Ya en Steps de Coltrane es como el clímax de eso, como que wow, tengo que pensar un montón de cambios. Entonces, en parte, el jazz modal surge como una respuesta, a decir, hey, quiero fluir melódicamente, para eso necesito espacio, necesito aire, pero al mismo tiempo no puedo mantenerme en una sonoridad tan quemada como un acorde mayor o como un acorde menor simplemente, sino que tengo que buscar una sonoridad que sea un poquito más fresca para que se sostenga. Y ahí surge So What y toda esa onda de poner acordes muy largos, que es como una primera corriente del jazz modal. Entonces, eso es como pequeña historia, probablemente con varias imprecisiones y varios errores, así que me los pueden apuntar en los comentarios. Y ya que estamos en eso, te invitamos a visitar creciente.net, que es nuestra página web donde alojamos un montón de recursos tanto gratuitos como de pago para que puedas crear más y mejor música. Así que te esperamos en la página web. Volvamos al podcast. Vamos a la siguiente sección entonces. ¿Cómo me memorizo los modos? Ya, es bastante fácil en realidad. Al menos yo lo propongo así. Porque muchos dicen, no, pero es que claro, es la misma escala que y pense en la escala madre, a dónde sale. Y yo lo veo mucho más fácil. Vamos a hacer todo desde Do.
Entonces, yo tengo do mayor. Tengo que saberme la interválica, obviamente. O sea, no puedo no saberme la interválica de do mayor. Tengo segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y la octava. Ahora, voy a catalogar los modos en 3 modos mayores y 3 modos menores. Los 3 modos mayores son el mayor, el jónico. Después tengo el modo lidio. ¿Cuál va a ser la gracia del lidio? Que en vez de cuarta justa tiene cuarta aumentada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando llego al fa, hago un fa sostenido en vez de un fa natural. Y listo. Con eso se acabó. Ya tengo mi lidio. Después, si es que yo tengo que hacer un mixolidio, que sería el otro modo mayor, son esos 3: jónico, lidio y mixolidio. Jónico es el mayor, entonces ya lo sabemos. Tengo que hacer una séptima menor simplemente. Entonces hago... Cuando llego al si bemol, cuando llego al si, lo hago bemol. Entonces es muy fácil. Mayor, pero con cuarta aumentada, lidio. Mayor con séptima menor, mixolidio. Listo, simple. Ahora vamos a do menor. Vamos a hacerlo desde la mejor. Vamos a hacer la menor. El menor natural ya dijimos que se llama eólico, ¿ok? Esa es nuestra base. Después vamos a poner al lado de eso el modo dórico y el modo frigio. Entonces el dórico va a ser igual a la menor, pero con fa sostenido, o sea, con sexta mayor. Entonces, yo agarro el modo menor y le pongo una sexta mayor, mantengo la séptima menor, ¿cierto? No es como la menor melódica, y con eso yo tengo un dórico. ¿Ok? Y para el frigio es igual al modo menor normal, común y corriente, o sea, puras notas naturales, pero con si bemol, o sea, con una segunda menor. Entonces ahí me lo aprendo. Menor con segunda menor, frigio. Menor con sexta mayor, dórico. Y después está el locrio, que es como el frigio, pero con quinta disminuida. Entonces tengo en mi frigio y le pongo la quinta disminuida. Igual, ese no lo van a usar casi nunca, así que no se preocupen, pueden aprenderse los otros. Y si se fijan, no es tan difícil. O sea, es anotárselo, repetírselo en la mañana un par de veces y chao. Veo que me enfoqué bien. Entonces, ahora que ya se los pueden aprender en base a eso, si que necesitas, vuelve atrás y anótatelo. O sea, volvemos a ver. Mayor con cuarta aumentada, lidio. Mayor con séptima menor, mixolidio. Mayor normal, jónico. Menor normal, eólico. Menor con sexta mayor, dórico. Menor con segunda bemol, frigio. Y si es que queremos un locrio, agarro el frigio y bajo su quinta medio tono también, a una quinta disminuida. Y listo, con eso ya me lo aprendí. Ahora, ¿para qué sirven? Esa es la cosa, la razón de ser de todo esto. ¿Para qué me sirven los modos? Es importante, ¿no? Me sirven para dos cosas. La primera de ellas es la más aburrida. Bueno, no tan aburrida, pero sí nos sirve mucho. Y es que en el jazz se suele decir que cada acorde conlleva detrás una escala. Entonces, si yo estoy en do mayor, digo, voy a hacer re menor 7, sol 7 y do más 7. Entonces tengo segundo, quinto y primero. Bueno, y la enseñanza ahí nos dice que el segundo lleva una escala de re dórico. El quinto lleva una escala de sol mixolidio. Y el primero lleva una escala de do jónico. Y ahí tú, si es que eres inteligente, vas a decir: pero flaco, estás tocando las mismas notas. ¿Qué sentido tiene? Aquí tiene poco sentido, en verdad. Tiene bastante poco sentido. Más adelante es interesante. Ahora, no es la panacea que todos imaginan que es, en realidad. Primero que todo porque los grandes exponentes del jazz, ninguno usaba un sistema modal. Duke Ellington
no tenía ni idea que eran los modos, tampoco le interesaba. Barry Harris, peor. O sea, el tipo dice, yo no sé qué es un dórico, no sé a qué se refieren con eso. O sea, no es necesario. Es un sistema útil para varias cosas, para entender las tensiones. Por ejemplo, yo puedo decir, como esto es dórico, entonces tiene esas tensiones disponibles. Y como este es mixolidio, tiene esas tensiones disponibles. Uy, qué Debussy eso. Tiene esas tensiones disponibles. Y entonces, ¿qué pasa? Yo también puedo pensar, ahora voy a pensar en un mixolidio alterado, un mixolidio bemol 9, bemol 13. Y que resuelva esto. Bueno, entonces sí, puede servirme la relación escala-acorde, donde le asigno a cada acorde un modo. Sí, me sirve, es útil. Hay un montón de situaciones en las que sirve, especialmente si tengo que leer a primera vista una guía y poder improvisar encima. Claro que me sirve. Veo un 2-5 e inmediatamente sé más o menos lo que va, lo que funciona encima de eso. Veo un acorde mayor con once aumentada, sé que le va a un lidio. Obviamente hay un camino para aprender esto y tenemos material en el canal también para eso. Pero lo que me interesa es expresarles la idea como en global. Y claro que sirve, pero no es un contenido para principiantes primero, ni es un contenido que sea más importante que otras cosas que sí son importantes, como entender bien la armonía en modo mayor, entenderla bien y entender bien la armonía en modo menor, ver bien qué pasa cuando aparece el dominante. Y para eso no necesariamente necesito modos, porque hubo muchas generaciones de músicos que aprendieron sin eso, sin la relación escala-acorde. Eso es algo relativamente nuevo y viene de los años 60, recién, ¿ok? 50, 60. Entonces, ojo con esto. ¿Está buena la relación escala-acorde? Sí, pero primero, no es una panacea que te vaya a solucionar la vida. Tampoco es algo de nivel básico porque te involucra mucha cabeza, mucha interválica, mucho pensar. Sí me sirve, por ejemplo, para hacer intercambios modales ahí, cambiar el color de ese modo, cambiarlo por otro. Está buenísimo para eso, sí, es verdad. Me sirve para pensar como en relación a la escala respecto al acorde, un set de tensiones, etc. Para eso sí me sirve y está bueno. Pero no es como esta cosa obligada, y eso es como la moraleja que quiero que les quede. No es un conocimiento obligado en música que si no sabes eso no sabes nada y que sí o sí tienes que aprenderlo en un estadio temprano del estudio. Sí hay metodologías que lo ponen al principio, está bien. Y sí, está bien, o sea, cada cual enseña como quiere. Pero no se puede decir que sea como que, o sabes eso o no sabes nada, porque en realidad hay grandes generaciones de música que no estudiaron con eso. Y gente grande, o sea, gente buena. Eso para empezar a aclarar el tema. Y eso es relación escala-acorde, la primera aplicación. ¿Bien? Obviamente, si estamos en un contexto de armonía modal súper avanzada como Ron Miller, claro que nos conviene, porque ahí cada acorde va a ser una entidad independiente y sí, hay que pensarlo como escala para que nos rinda. Pero bueno, eso ya es otro tema. Volvemos al tema de la segunda aplicación. ¿Cuál es la segunda aplicación de los modos? Y esta es la que para mí es más interesante. Si yo tengo sol mixolidio, por ejemplo, para hacernos la vida fácil, o vamos a hacer do mixolidio, ya que hicimos el ejemplo. Bien, do mayor con si bemol. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga esto, mi tónica, y voy a mi quinto grado, me va a aparecer un acorde menor en vez de mayor. ¿Y cómo es eso? ¿Y no se me va para otro lado? Así como que va a irse a fa mayor. No necesariamente. ¿Ustedes sienten que esto se va a fa mayor? Bueno, pese a ser un pésimo pianista, se entiende la idea. No se va a fa mayor. Está bien centradito en el do. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer otros grados. Entonces yo puedo jugar quizás con eso. Y así tienes canciones como No te busqué.
pésimo porque, bueno, también está en otro tono, pero conoces la canción. Es mucho más linda. Y ahí tú dices, suena refresco, suena como que se va a otro lado, o sea, está bueno. ¿Qué pasa con eso? Que aparte yo puedo estar en un do mayor de toda la vida y de repente aparece esto. Y aparece quizás esto. ¿Qué pasó ahí? Me pasé por un montón de modos. Estuve tomando acordes. Estaba en do mayor normal, do jónico. Tomo acordes del do mixolidio. Acordes que se construyen con esa escala. Tomo acordes de do menor, de do eólico, que se construyen con esa escala. Después vuelvo al mixolidio, vuelvo al mayor y voy jugando. Eso se llama intercambio modal o mixtura. Y es... Qué lindo que es. Para mí, o sea, como sistema armónico, a eso le llamamos armonía modal. Es tomar los modos como si fuesen escalas independientes para generar campos armónicos funcionales. En el sentido funcionales, no en el sentido de la armonía funcional, sino que realmente puedan orientarse hacia un centro, que no se me desparrame por todos lados y poder también tomar prestado acordes de un lado y otro, generar cambios de color. Hay un montón de tela ahí por cortar. Entonces... ahí es donde yo te digo, si quieres aprender a utilizar los modos en tu música de esta segunda forma, de lo que es la armonía modal, te tenemos una invitación, en realidad 2 invitaciones. El 7 y el 8 de junio, que es sábado y domingo, vamos a estar haciendo un seminario de armonía modal, 2 sesiones largas de 3 horas, muy barato. Te inscribes desde creciente.net/seminario. Otra invitación es que te puedes descargar desde creciente.net el libro Introducción a la Armonía Modal, que es gratuito. Te bajas gratis y lo encuentras ahí. Obviamente el seminario va a cubrir mucha más data, vas a poder preguntar, está buenísimo y es muy barato, de verdad. Y si es que estás escuchando esto después de la fecha del seminario, puedes ingresar al seminario desde nuestra membresía, el Círculo de Creadores, que por apenas $15 al mes te da acceso a todos los cursos online de composición, armonía, curso complementario, armonía aplicada al piano, contrapunto, etc. Y a todos los seminarios pasados, presentes y futuros, incluyendo el seminario de armonía modal e incluyendo un montón de data en realidad. Así que espero que te haya gustado este episodio, espero que hayas encontrado información nueva y te leemos en los comentarios para ver qué te pareció. No te cuelgues si es que quieres aprender realmente a utilizar esta herramienta en tu música, este recurso, este sistema armónico en realidad. Inscríbete al seminario que va a estar buenísimo. Nos vemos en la siguiente. Buenas músicas.